secundarias, ¿no? Y dentro de las hipertensiones secundarias, definitivamente uno cuando piensa en hipertensión, aparte de pensar en el aparato cardiovascular, lo segundo que piensa, por así decirlo, es riñón, ¿no? Este, y aparte de esto, pues uno también va a pensar cuestiones endocrinológicas, farmacológicas, pero seguramente lo primero que se le viene a la mente, aparte de la parte cardiovascular, va a ser el riñón, ¿no? Entonces, por esto es importante, bueno, el riñón no solamente es el aparato, mejor dicho, la nefrona, sino que el riñón también interacciona con otras hormonas, ¿no? Como aldosterona, angiotensina, vasopresina, ¿no? Que también van a estar involucradas en la hipertensión. Muy bien, entonces vamos a hablar rápidamente de hipertensión y riñón y vamos a tocar un par de patologías importantes. No vamos a tocar cuestiones endocrinológicas, ¿no? Este, que probablemente ya lo han revisado en cardiología. Muy bien, bueno, esta imagen es muy importante porque a medida que han pasado los años se han ido descubriendo nuevas vías, ¿no? Y nuevos factores asociados al control de la presión arterial, ¿no? Entonces, está la parte neurológica, sobre todo con el sistema nervioso simpático y parasimpático, que tienen que ver con la presión arterial. Están los vasoreceptores, tanto en aorta como también en aurícula, ¿no? Está además la parte vascular, ¿no? De resistencia vascular. Están los electrolitos, sobre todo el sodio. Están, como dije, las hormonas como la hormona antidiurética, está la aldosterona, la angiotensina 2, ¿no? Tienen también acá mucha importancia los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Y de aquí la importancia de la parte simpática y parasimpática. Y bueno, el riñón está muy involucrado en esto porque pues, en el riñón se produce o va a actuar, mejor dicho, la angiotensina 2, va a producirse aldosterona, se va a retener. El riñón es el principal órgano que va a estar relacionado con la retención de sodio, ¿no? Sodio y agua. Entonces, por eso es que el riñón tiene una importancia muy eh, de gran peso en lo que es hipertensión arterial, ¿no? Y tal vez para recordar un poco esto, que ustedes ya seguramente lo conocen, pero no está además una repasadita. Acuérdense que la angiotensina no es producido por el hígado de una manera más o menos constante. La renina es producida en el riñón, ¿no? Por las células juxtaglomerulares, ¿no? Esta renina va a hacer que se transforme la angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser sometido, mejor dicho, va a ser, digamos, modificada por la eh, enzima convertidora de angiotensina, esto que está en el pulmón y en el riñón, y pues se va a formar la angiotensina 2, se va a producir, mejor dicho, la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 pues va a actuar en dos tipos de receptores. Aunque les soy bien sincero, actualmente se han descubierto más receptores de angiotensina. No solamente existe el receptor de angiotensina 1 y el receptor de angiotensina 2, que son tal vez los más conocidos y los más asociados al control de la presión, también existen receptores de angiotensina 3, 4, 5 y así, si no me equivoco, hasta 7. ¿Ya? Pero sin duda lo más importante, sobre todo en lo que tiene que ver presión arterial, pues está angiotensina 1 y angiotensina 2. Esta es una pregunta casi, muchas veces hecha y que muchos alumnos suelen equivocarse, pues preguntan siempre, ¿en qué receptor o qué receptor bloquea a los ARA2? ¿No? ¿Se acuerdan de los ARA2? Pues sí, estos bloquean el receptor de angiotensina, uno piensa que son los AT2, pero no, en realidad estos bloquean al receptor de angiotensina 1, ¿no? Le llaman ARA2 porque bloquean la angiotensina 2, por eso le ponen ARA2, pero actúan en el receptor de tipo 1. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esto, pregunta de examen. Y bueno, los receptores de angiotensina 1 son importantes, de tipo 1 son importantes porque tienen un efecto vasoconstrictor. Entonces, por ejemplo, los SARA2 bloquean este efecto vasoconstrictor. Además, pueden aumentar la secreción de antelina, aumenta la producción de aldosterona, también activa el sistema nervioso simpático, crecimiento celular, etc. En cambio, los AT2 pues tienen un efecto antagónico, ¿no? Opuesto. Y bueno, por otro lado también está
la vía de la calicreína y la cinina, que tienen básicamente propiedades vasodilatadoras, como están viendo ustedes ahí, ¿no? Muy bien. Y hay un montón de sustancias que se han descubierto poco a poco, progresivamente, que tienen que ver con el control de la presión arterial. Por un lado están las catecolaminas, sobre todo norepinefrina, epinefrina y dopamina, y justamente sus análogos, por si acaso los usamos nosotros, cuando el paciente está hipotenso, ¿no? El paciente hipotenso que utilizamos noradrenalina o norepinefrina, que es lo mismo, ¿no? También utilizamos epinefrina, también utilizamos dopamina y también utilizamos vasopresina, ¿no? Por ejemplo, son las clásicas catecolaminas que usamos en pacientes hipotensos o hipoperfundidos, ¿no? Pues está el sistema renina-angiotensina aldosterona, perdón, el sistema renina-angiotensina, y por aparte, muy aparte está la aldosterona, ¿no? Está además una serie de prostaglandinas y aquí está, y eso tiene mucha importancia, sobre todo porque a veces no nos damos cuenta, pero los AINES bloquean esta prostaglandina. Y entonces, es por esto que vamos a ver, o tal vez lo han repasado, pero dentro de los efectos adversos de los AINES está aumentar la presión arterial, ¿no? También están factores derivados del endotelio, los famosos péptidos natriuréticos A, B y C, ¿no? Este, además, también hay otros péptidos vasoactivos y otras hormonas, por ejemplo, secretadas por la pituitaria posterior, ¿no? Por ejemplo, la vasopresina es la más importante de todo. Muy bien. Bueno, aquí hay mucho debate, ¿no? Aquí hay mucho debate porque uno antiguamente, bueno, hace más o menos 10 años, tal vez un poquito más, antes que saliera el famoso paper Elaja, pues hipertensión era definido como una presión mayor o igual de 140/90, ¿no? Pero después se hicieron estudios y estudios y estudios epidemiológicos y trataron pues de reconsiderar los puntos de corte de hipertensión, ¿no? Este, pero lo cierto es que a pesar de que algunas instituciones internacionales mencionan que la hipertensión empieza en un nivel más bajo, es decir, tal vez a partir de 130, pues actualmente hay un poco de controversia a pesar de todo, ¿no? Lo cierto es que se sabe que es bueno empezar el tratamiento de manera un poco más precoz a 140/90, por ejemplo, a 130/80, pero no en todos los pacientes, en cierto tipo de pacientes, en pacientes que tengan mayor riesgo cardiovascular, ¿no? En cambio, un paciente que tal vez que no tenga este riesgo cardiovascular alto, pues podrías esperar hasta que pase el valor de 140/90 para iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, y esto se ha visto en la última década en la medicina, ¿no? Uno trata de ser un poco más dar un manejo un poco más individualizado, ¿no? Y ver si realmente el paciente se beneficia del tratamiento. No se trata de, no, la idea no es tratar por tratar, porque pasó un valor, le vamos a dar un tratamiento, no. La idea es analizar al paciente, analizar este caso y ver si en verdad se va a beneficiar, si en verdad vamos a prevenir algo. Porque si uno da una pastilla para hipertensión, ¿para qué es? ¿Es para bajar la presión? No, no es para bajar la presión. Es para disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares negativos, es decir, que te dé un infarto, que te dé un stroke, que te mueras, etcétera. Un médico moderno, actual, no debe pensar de que tú das un fármaco para bajar la presión. Tú tienes que pensar en un objetivo, ¿no? Y el objetivo a largo plazo va a ser disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares o muerte, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, no solamente se trata de, subió, doctor, señor, toma su pastilla. No, hay que pensar un poco más allá. Y no todos los pacientes tienen el mismo riesgo. Por eso les digo que hay pacientes que pueden tener una presión de 135/85 y yo puedo empezar un tratamiento. Y hay otros pacientes que tal vez no. Entonces, tengamos en cuenta esto. Es un manejo un poco más individualizado, sectorizado, en función a las características del paciente que tengas al frente. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, como les decía hace un momento, pues hay un montón de causas de hipertensión secundaria. Sin duda, cuando uno escucha hipertensión, aparte de la hipertensión esencial o primaria, pues va a pensar rápidamente en el riñón, en, en los problemas endocrinológicos, que también tienen que ver un poco con el riñón, pero sobre todo con la glándula suprarrenal.
cuestiones exógenas, ¿no? Sobre todo drogas, medicamentos, y tal vez aquí quiero resaltar a los AINES, que es algo muy, muy usado. Hay muchos pacientes que tienen algún tipo de dolor y hay médicos que dan AINES por tiempos prolongados. Otra cosa que nunca deberíamos olvidarnos son los anticonceptivos, ¿no? Bueno, hay otras drogas más, como por ejemplo la eritropoyetina, que tiene que ver con el riñón, ¿no? Sobre todo en pacientes que están en estadio 4 o 5 de enfermedad renal crónica, pues solemos dar eritropoyetina, ¿no? Un factor estimulante de la serie roja, ¿no? Eh, ¿Qué más para resaltar en la parte renal? Pues creo que es lo más importante, ¿no? Los AINES que también generan daño renal, por si acaso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, después hay cuestiones ya, otras asociaciones neurológicas, de volumen y obesidad. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de dos patologías. Uno va a ser la enfermedad renovascular o la hipertensión renovascular y lo otro, los famosos síndromes cardiorrenales o renocardíacos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es hipertensión renovascular? ¿No? Es una elevación de la presión, pero producida ¿por qué? Por una estenosis, una disminución en el lumen de la arteria renal, que puede ser una o puede ser bilateral, ¿no? Entonces, este, debido a que va a haber una disminución del lumen, una estenosis de esta arteria, esto va a generar ¿qué cosa? Va a generar hipoperfusión renal, ¿no? Entonces, antes, un paréntesis, antes que se me olvide esta idea, una cosa es hipotensión y otra cosa es hipoperfusión. En realidad, este, no son parecidos, mejor dicho, no es lo mismo. Son parecidos, más no es lo mismo. Por ejemplo, este es un pequeño paréntesis, pero quisiera que el concepto quede claro, porque esto nos solemos equivocar mucho. Eh, Les voy a dar un ejemplo con un caso que tuve hace un tiempo atrás. Vi una paciente en la emergencia, joven, una chica de más o menos 25 años, joven, delgada, y venía por un dolor, ¿no? Venía por un dolor abdominal, si no me equivoco. Pero lo cierto es que le toman la presión, y estaba esa presión, si no me equivoco, 75,45. Y la vuelven a tomar y le vuelven a tomar, y varias veces le toman y sale lo mismo, cosas muy parecidas. Entonces, automáticamente un médico pues la lleva a shock trauma y dice, "No, paciente, mujer, joven, hipotensa". Y está bien, tiene toda la razón, el diagnóstico era correcto. Hipotensión, ¿por qué? Porque era una presión por debajo de 90,60. Paciente hipotensa. Entró en shock trauma, le dieron fluidos, le pusieron un catéter venoso central, hasta le empezaron vasopresores, ¿no? Empezaron noradrenalina y todo esto, ¿no? A las 6 horas a la paciente la estaban dando de alta, ¿no? ¿Por qué? Porque después fue reevaluado, ¿no? Y se dieron cuenta que en verdad es cierto, estaba hipotensa, pero no estaba hipoperfundida, ¿no? Hipoperfusión tisular, ¿qué cosa quiere decir? Que no hay un adecuado suministro de sangre y por lo tanto de oxígeno a los tejidos. Y por lo tanto los tejidos no podrían hacer una adecuada respiración aeróbica, ¿no? Eso es hipoperfusión. En realidad lo que nos debe importar a los médicos, es cierto que la hipotensión tenemos que tenerla en cuenta, pero lo que nos debe llamar, o lo más importante, mejor dicho, para nosotros es la hipoperfusión. Hay un grupo pequeño de pacientes que vive con menos de 90,60, pero esa presión para ellos es normal, perfunden bien sus tejidos. Estos pacientes pues viven así, ¿no? Es su presión normal, ¿ya? Y no están hipoperfundidos, por lo tanto es normal para ellos. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Una cosa es hipoperfusión y otra cosa es hipotensión. Lo clínicamente importante es la hipoperfusión. Obviamente que la gran mayoría de veces que un paciente está hipotenso, está hipoperfundido. Pero va a haber este pequeño grupo de pacientes que no. ¿Ya? Muy bien. Bueno, hacer un pequeño paréntesis, para que quede el concepto claro. Eh, entonces, dado que va a haber una estenosis, ¿qué va a pasar con ese riñón? Que su arteria renal que le lleva sangre oxigenada, pues hay una estenosis que va a hacer, pues puede entrar en isquemia. Imagínense un riñón que está hipoperfundido. ¿Qué va a hacer el riñón? Pues va a activar, ¿no?
el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Para qué? Para elevar la PA, ¿no? Ya sea un riñón o los dos riñones, ¿ya? Dependiendo si la lesión es bilateral, ¿no? La prevalencia es más o menos un 5%. Ya, y acá está lo más importante. ¿Cuáles son las causas de una hipertensión renovascular? Pues la principal causa son las lesiones ateroscleróticas, o sea, la ateromatosis es la principal, ¿ya? Sin embargo, es un poco difícil de diagnosticar y difícilmente uno piensa en esto en la actualidad. Sin embargo, tenemos que tenerlo siempre en consideración, sobre todo cuando existen ciertas características que voy a mencionar más adelante. Entonces, lesiones ateroscleróticas. Y por último, o en segundo lugar, la displasia fibromuscular, que es una enfermedad bastante rara, no es común, es rara, ¿ya? Entonces, displasia fibromuscular, no se olvide. Hay otras causas menos frecuentes, por ejemplo, pueden haber aneurismas, trombos, neurofibromatosis, malformaciones arteriovenosas, etcétera, ¿ya? Entonces, estas son las dos causas más importantes, pues otras causas hasta más raras. Muy bien. ¿Cuándo yo debo sospechar que hay una hipertensión renovascular? Muy bien, yo debo sospechar sobre todo cuando toda la familia, nadie tiene hipertensión. Y de pronto es el primer paciente, el primer miembro de la familia, hipertenso, ¿no? Entonces, no hay nadie hipertenso y de pronto él es el único hipertenso. Bueno, es ahí donde este, debo sospechar enfermedad renovascular. Tabaquismo, se asocia a tabaquismo. Cuando la hipertensión es en menores de 30 años, ¿no? También, pero sobre todo ahí pensando en displasia fibromuscular, o en mayores de 50 años, sobre todo pensando ahí en la parte de la ateromatosis, ¿no? Hay un inicio agudo, ¿no? Tiene poco tiempo de hipertenso el paciente, ¿no? Y sobre todo si está en estadio 2 o 3, o tiene tal vez una enfermedad aterosclerótica generalizada, ¿no? Este, ahí también deberíamos pensarlo. Cuando de pronto tú le das un YECA o un ARA y de pronto se le empieza a subir la urea y la creatinina, pues ahí también deberías pensar que hay una displasia, perdón, hay una enfermedad renovascular, un deterioro inexplicable en la función renal. Y dices, oye, pero ¿por qué el riñón se está yendo mal? ¿No? Y me ha pasado, les cuento, me ha pasado muchas veces, digo, ¿qué le pasa a este riñón? ¿Por qué de pronto se ha vuelto tan disfuncionante? ¿Por qué la tasa de filtración se me está yendo abajo y no hay una causa aparente? Bueno, piensa en una estenosis de la arteria renal. Vuelvo a repetir, puede ser aterosclerótico, displasia fibromuscular, pero también hay otras causas, ¿ah? Por ejemplo, un trombo, ¿ya? Después, empeoramiento paradójico de la hipertensión o el uso de diuréticos, ¿no? Imagínate acuérdense que el sistema renina-angiotensina aldosterona se activa para tratar de compensar esta hipoperfusión renal. Ahora, si tú das un YECA o un ARA, bloqueas esta compensación y el paciente pudiera empeorar, la función renal pudiera empeorar. Por eso eleva uricrea. Imagínate bueno, se activó el sistema renina-angiotensina aldosterona. Esto también ayuda a retener sodio y agua para mantener la presión. Imagínate que le des un diurético. Pues esto podría empeorar tanto la función renal, pero a la vez también podría aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque se va a estimular más todavía eh, el sistema renina-angiotensina aldosterona. Puede, puede afectar de ambas partes. Ahora, esto también tiene que ver si la estenosis es unilateral o bilateral. Entonces, esta clínica puede ser un poco cambiante dependiendo, porque si solamente es unilateral, quiere decir que hay un riñón que está activando el sistema renina-angiotensina aldosterona y el otro no. Es más, el otro está compensando y pudiera hacer el trabajo completamente opuesto. Entonces, a veces hay un juego así, por así decirlo, de, de secreción de estos agentes vasoactivos. Por último, edema pulmonar recurrente o episodios no explicables de insuficiencia cardíaca. También tendríamos que pensar que hay esto. ¿Y por qué insuficiencia cardíaca? Porque el paciente, vuelvo a repetir, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y retiene sodio y agua, ¿ya? Entonces, oye, si cada rato estoy reteniendo sodio y agua, hay un edema pulmonar, una falla cardíaca
recurrente, descompensada cada cierto tiempo, y oye, ¿qué está pasando? Pues tendríamos que pensar, obviamente, si es el contexto adecuado, que hay una enfermedad renovascular. Muy bien, entonces, sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo, que una enfermedad renovascular, no pensamos en cualquier paciente, ¿no? Ni tampoco en todos los pacientes, ¿no? Tenemos que pensar bien cuando planteemos esta enfermedad renovascular. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es un tanto peligroso. Las pruebas diagnósticas son un tanto peligrosas para el paciente, ¿no? Entonces uno debería iniciar el estudio diagnóstico si es que existe una probabilidad alta, no cuando existe una probabilidad baja, sobre todo. Mediana podría uno analizarlo caso a caso, pero sobre todo cuando hay una probabilidad alta es ahí donde uno debería de hacer el estudio diagnóstico, ¿no? ¿Y cuándo iniciar esto? Pues cuando hay una corta duración de la elevación de la PA, cuando hay una falla en la terapia médica óptima para controlar la PA, que le está dando al menos tres antihipertensivos, incluido un diurético, y no logras controlar la presión, pues ahí deberías pensarlo. Lo otro es intolerancia a la terapia médica, el paciente en vez de mejorar, ¿no? La PA, tal vez puede ser que lo controle o no, pero empieza a aumentar la creatinina. Y sobre todo cuando le das un inhibidor del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿ya? Entonces, falla de la función renal progresiva. Cuando hay una enfermedad ya diagnosticada de displasia fibromuscular en pacientes jóvenes, sobre todo en jóvenes, y edema agudo de pulmón, como hemos dicho, una falla cardíaca recurrente, descompensada recurrente, o tal vez refractaria, ¿no? Entonces, en general, no hacemos el estudio diagnóstico en pacientes que tienen baja probabilidad. Cuando existe mediana, tal vez lo podría analizar para caso por caso, ¿sí? Muy bien, continuamos. Muy bien. Pues el examen físico no va a haber gran cosa, por así decirlo, tal vez una cosa muy aislada y podríamos encontrar un soplo abdominal sistodiastólico a nivel de la arteria renal, pero esto es algo muy difícil de encontrar. Puede ser un hallazgo bastante específico, pero es muy poco sensible. Y lo otro que sí nos va a llamar la atención y sí deberíamos verlo es el daño retiniano por hipertensión, donde pronto que encuentras un daño en los vasos retinianos severo, pues oye, en este contexto sí puede ser que sume un poco más en la probabilidad de una enfermedad renovascular. Dentro de los laboratorios podemos encontrar hipopotasemia debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Podría haber proteinuria porque ese riñón isquémico puede tener proteinuria, puede tener silintruria, y también puede estar la renina plasmática elevada y un test para dosar la renina plasmática selectivamente o ya sea o no selectivamente, dependiendo si la estenosis es uni o bilateral, ¿ya? La renina se va a elevar. ¿Porque se va a activar? Nuevamente porque hay isquemia renal y esto va a estimular a la elevación de los niveles de renina, ¿no? Mire qué bonito gráfico para un poco entender este, un poco la fisiopatología de la estenosis de la arteria renal. Como dije, puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Puede ser, me ha tocado ver pacientes con solamente una arteria renal comprometida, ¿no? Estenosis unilateral. Ojo que acá en el gráfico se ve muy bonito, ¿no? Mira qué bonito, a la mitad de la arteria, en la mitad del recorrido de la arteria renal, pues está la estenosis. Bueno, lo cierto es que la estenosis puede estar donde quiere. Puede estar muy proximal a la aorta, pero también pudiera ser distal, es más, pudiera estar casi en la pelvis renal, ¿no? Entonces, es ahí donde a veces es difícil de ver una estenosis de la arteria renal, ¿ya? Bueno, miren, ¿qué pasa si es unilateral? Bueno, les cuento, ¿no? Puede haber una hipoperfusión en el riñón. Esto definitivamente va a activar el RAS, ¿no? El sistema renino-angiotensina aldosterona, es por eso que la renina va a estar alta, la angiotensina 2 también,
y obviamente la aldosterona también, ¿no? Entonces va a ser una hipertensión dependiente de angiotensina 2 principalmente. Pero ¿qué pasa en el otro riñón? En el riñón sano. Y miren acá, mira, muy importante, miren cómo este riñón está un poco pequeño. ¿Por qué? Porque está hipoperfundido, ¿ya? Y cómo este riñón está un poquito más grande, entre comillas, compensando, ¿no? Entonces, este riñón, más bien la perfusión va a estar aumentada. Este va a estar hipoperfundido, pero este va a tener aumento de perfusión, ¿no? Si este está con aumento de perfusión, ¿qué va a tener? Va a tener su RAS suprimido, pero la excreción de sodio va a estar aumentada, ¿no? Va a ser una natriuresis por presión. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Pues va a primar sobre todo perdón, ¿qué pasa si tú bloqueas el RAS? Bueno, va a reducirse la presión en la arteria renal. Esto, además, ¿qué pasa si le haces un test diagnóstico? Pues probablemente sea positivo. Hay test diagnósticos como, por ejemplo, el renograma con captopril, que es un test diagnóstico que puede hacerse unilateral, es decir, este, para determinar si hay una lesión de una arteria renal, ¿no? Entonces, es un test en el cual se utiliza un radioisopo, ¿no? Eh, para comprobar cómo está la perfusión renal, después se da el captopril, ¿no? Y después se vuelve a dosar el radioisótopo para ver si la perfusión sigue igual o es que ha disminuido, ¿no? Si ha disminuido, uno pensaría que sí, hay algo que está impidiendo una buena perfusión en este riñón, y bueno, obviamente va a haber una estenosis y habría que ver ya ahí la causa, ¿no? Este, Otros tres diagnósticos que nos pueden ayudar, pues, es la elevación de la renina plasmática, algunos test locales o selectivos, como les he comentado, como el que es test de captopril, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa si las dos arterias renales están comprometidas? Pues acá la estenosis va a ser bilateral y la hipoperfusión va a ser bilateral, ¿no? Acá se va a elevar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a activar, nuevamente todas estas hormonas van a estar elevadas, va a haber una alteración en la excreción de sodio y agua, esto va a generar una expansión de volumen, y esta expansión de volumen que va a generar, va a inhibir el RAS, ¿no? Y esto que va a generar, pues que tengamos una angiotensina 2 normal o un poco baja. Y aquí, por ejemplo, si tú haces un dosaje de la renina, pues probablemente la encuentras normal o baja, ¿no? No va a haber unos test de que nos señalen que un riñón está alterado, porque en realidad los dos van a estar alterados, ¿ya? Y bueno, igual puede haber una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, entiendan que una estenosis de arteria renal en realidad es una enfermedad que va a generar hipoperfusión renal, ¿ya? Entonces, y la hipoperfusión renal va a hacer que en ese riñón que va a ser hipoperfundido se liberen ciertas sustancias, como ya hemos comentado, la renina, la angiotensina, también se produzca mayor angiotensina 2 y por consiguiente aldosterona, ¿no? Entonces, va a ser un daño principalmente por hipoperfusión renal. Igual van a haber cambios adaptativos que pudieran ser reversibles, como ya les comentaba, un poco de atrofia renal, pueden haber desarrollo de vasos colaterales, ¿no? Más adelante les voy a enseñar un ejemplo de una imagen, cómo se desarrollan colaterales, así como por ejemplo en un infarto pueden desarrollarse, perdón, una cardiopatía isquémica, un paciente con una enfermedad coronaria crónica, ¿no? Que tal vez no ha tenido un infarto todavía, pero que tiene una estenosis, pues pueden formarse colaterales, ¿verdad? Pues acá también, sobre todo si el problema es crónico, pudieran formarse, pues, vasos colaterales, ¿no? Eh, Muy bien, otra cosa importante destacar es que también pueden haber cambios estructurales irreversibles, como puede haber una glomerulosclerosis, un daño túbulo intersticial, ¿no? Que pudiera estar ambas entidades relacionadas con un poco de proteinuria que puede tener el paciente. Ah, Así que, bueno, principalmente estas son las características clínicas que ya he mencionado hace un rato, que es lo que podemos encontrar en un paciente con una enfermedad renovascular. Bueno, ¿qué hacemos para el diagnóstico? Bueno, ya les dije que primero tenemos que hacer todo este estudio diagnóstico en un paciente
que tenga una sospecha o media o sobre todo una sospecha alta, ¿no? Una probabilidad de esta enfermedad alta. Bueno, tal vez el test más inocuo y más inofensivo de todos sea una ecografía Doppler, ¿no? Un Doppler le pueden hacer a cualquiera, no va a generar mayor daño, pero obviamente ese ecografía está dependiente y hacer una ecografía Doppler de arteria renal no es fácil, es complicado y obviamente no es que todos los estén capacitados para esto, ¿ya? Pero esto lo podríamos hacer a cualquier paciente. El problema empieza cuando tú le empiezas a poner contraste al estudio. Y lo que pasa es que usualmente los pacientes que tienen una hipertensión renovascular o enfermedad renovascular suelen tener ya algo de falla renal, ¿no? El riñón ya está un poco atrófico o ya hay una falla o se ha instaurado rápidamente. Entonces, de tal forma que si tú le vas a poner contraste a este paciente, que ese riñoncito ya está haciendo, ya tiene cierto daño y está bastante vulnerable, y el otro que está compensando, o imagínate que es bilateral, pues definitivamente pudieras generar un mayor daño. Bueno, ¿qué puedo usar en estos casos? Tendría que valorar mucho riesgo-beneficio y algo que se puede hacer en una primera intención es una angiotomografía, ¿no? Y aquí tenemos una imagen, la imagen de abajo, vamos a poner el puntero láser. Miren cómo está la arteria renal naciendo de la aorta y cómo está estenosada, ¿no? Y también podríamos hacer una angioresonancia magnética. En una tomografía usualmente el medio de contraste es yodo. En una angioresonancia el medio de contraste es gadolínio. Ambos son lesivos para el riñón. Y el gadolínio encima es no dializable. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con la angiotomografía, tener en cuenta además que es un estudio, aparte que es un poco caro, hay ciertas condiciones en las cuales no se podría hacer una angioresonancia. Por ejemplo, si el paciente tiene algún clip o algún dispositivo metálico en su cuerpo, pues esta prueba no sería adecuada hacerlo, ¿no? Acá tiene que bonito ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra arteria renal estenosada, ¿no? No sé si ven acá las placas de ateroma, ven una plaquita, otra plaquita, y aquí miren un vaso, este, una circulación colateral, ¿no? Y ven este riñoncito de acá, es ese riñoncito que tiene la estenosis. Vean, compárenlo con el otro riñón. ¿Qué podemos darnos cuenta? Primero que aparentemente está más pequeño, y lo otro, ¿cuál es? Lo otro es que miren esa corteza. Acuérdense que en riñón, la corteza es sinónimo a ¿qué? A glomérulos, ¿no? Y glomérulos es sinónimo a función renal, ¿no? Entonces, una corteza más estrecha, te quiere decir que hay menos glomérulos, seguramente hay un daño, hay una fibrosis, algo está pasando, ¿no? Y por lo tanto, definitivamente la función en ese riñón pues está disminuida, ¿no? Otra foto, una angiotomografía, vean una estenosis de la arteria renal. Muy bien. Ahora, las cosas se vuelven un poquito más complejas a medida que avanza la edad. Hemos dicho que a partir de los 50 años podría verse, sobre todo por enfermedad ateromatosa. Pero aquí también, pues, la hipertensión renovascular, pues, puede interactuar un poco, puede potenciarse o puede enmascararse. ¿Por qué? Porque a partir de esta edad empieza a haber la hipertensión esencial, la edad también juega un papel, puede haber nefropatía por otras causas y esto en general también mayor hipertensión y puede haber otras enfermedades más que aumenten la presión arterial, ¿no? Entonces, en este contexto donde van a interactuar varias cosas, pues se vuelve un poco más difícil hacer el diagnóstico de hipertensión renovascular o enfermedad renovascular. Muy bien, hemos comentado acerca de nuestra primera patología para tenerla en cuenta, en consideración, cuando existen ciertas condiciones o sospechas clínicas. Y por último, vamos a hablar de los síndromes cardiorrenales. Ya tal vez esto lo han cogido, lo han comentado un poco en cardiología, pero como, como bien su nombre lo dice, son síndromes. Ojo, son síndromes. Y esto hay que analizarlo y pensarlo porque esto ocurre con relativa frecuencia, no es tan raro, ¿no? Bueno, tenemos el síndrome cardiorrenal, tipo 1, que sobre todo es en un paciente agudo,
es decir, tiene, por ejemplo, un infarto o miocardio, y esto está generando, esta falla cardíaca por el infarto o miocardio, está generando un daño renal, ¿no? Entonces ambos empiezan a descompensarse, pero todo empezó primero por el corazón y después el riñón se vio secundariamente afectado. Este es el síndrome cardiorrenal de tipo 1, en un paciente agudo. Un paciente crónico, por ejemplo, puede ser un paciente que tenga falla cardíaca crónica, tal vez estadio 3 o estadio 4, y entonces, ya de forma crónica, el corazón empieza a generar problemas en el riñón, principalmente hipoperfusión renal, y entonces ambos empiezan a disfuncionar. Pero este es un contexto crónico. Muy bien. Tipo 1, tipo 2. Ahora esto existe el tipo 3, síndrome cardiorrenal de tipo 3, pero aquí en el tipo 3 ya el iniciador ya no es el corazón, es el riñón. Por ejemplo, el riñón pudiera tener una falla renal aguda, ¿no? Una injuria renal aguda o una enfermedad renal aguda, ¿no? Y entonces esto genera un problema cardíaco, ¿no? Entonces imagínense que hay una falla renal aguda, perdón, una lesión renal aguda, esto genera, pues, disminución importante de la tasa de filtración glomerular, y esto puede generar de manera secundaria una falla en el corazón. Y esto es muy común, ¿ah? Sobre todo este de tipo 3, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un AQI por X patología, empieza a retener sodio y agua y de pronto el corazón empieza a fallar. Es algo relativamente común. Y por otro lado está el síndrome cardiorrenal, perdón, el cardiorrenal de tipo 3 es el agudo, y tenemos el cardiorrenal de tipo 4, ¿no? El crónico. Entonces, tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica. Esto se vuelve sobre todo manifiesto cuando estamos en el estadio 4 o estadio 5, ¿no? Paciente con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, y esto va generando problemas en el riñón, principalmente por retención de sodio y agua, pero ya de una manera un poco más crónica, ¿no? No solamente eso, en realidad hay otros mediadores que tienen que ver con esto de acá. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad aguda, ¿no? Puede ser un infarto o un miocardio, ¿no? O puede ser simplemente un paciente que tiene una falla cardíaca crónica y de pronto algo lo descompensó, tuvo una neumonía y de pronto esta falla cardíaca pues se descompensa, ¿no? Entonces el riñón puede verse secundariamente afectado y también de forma aguda, o sea, el paciente va a hacer una injuria renal aguda, ¿no? Ambos son agudos por si acaso, ¿no? Entonces puede ser por una hipoperfusión, por una hipoperfusión aguda en el riñón, y esto va a generar pues falla de ambos órganos, ¿no? Y el descompensante puede ser múltiple, ¿no? Puede ser múltiple descompensante. Un síndrome cardiorrenal de tipo 2, nuevamente iniciados el corazón, pero usualmente acá es una falla cardíaca crónica, ¿no? No descompensada, sino crónica. Esto va a generar, pues, un daño renal también crónico, ¿no? Ambos son crónicos, por si acaso, ¿ya? Van a participar múltiples factores, puede haber hipoperfusión crónica, un gasto cardíaco crónico, una inflamación subclínica, disfunción endotelial, ateromatosis, etcétera, ¿no? De tal forma que poco a poco, ¿no? Empieza a verse afectado también el riñón de forma crónica. Cardiorrenal de tipo 3, ¿no? Agudo. Hay una injuria renal aguda, ¿no? Por cualquier causa, ¿no? Como ustedes ven ahí, puede ser hasta una pielonefritis aguda, una sepsis, ¿no? Y entonces esto va a generar una falla cardíaca. Sobre todo la vía más frecuente es esto de acá que ustedes ven, es retención de sodio y agua, ¿no? Una caída en la tasa de filtración y una retención de sodio y agua, y el corazón con este aumento de volumen, pues no puede, ¿no? Y entonces se presenta una falla cardíaca aguda, ¿no? Síndrome cardiorrenal de tipo 3, ¿no? Ya partimos del riñón, el riñón es el que está enfermo, ¿no? Crónicamente empieza a generar problemas al corazón, pero se vuelve clínicamente evidente y clínicamente importante, sobre todo en los estadios 4 y 5, y sobre todo, obviamente, en el estadio 5, ¿no? La fase final, ya sea que estés prediálisis o en diálisis mismo,
¿no? Y sobre todo visto más en prediálisis. Entonces, van a haber múltiples factores. Acuérdense que el paciente va a tener hiperfosfatemia, va a estar desnutrido por el problema renal, va a haber anemia, va a haber una retención crónica de sodio y agua, que es lo que decía hace un momento, y todo esto va a generar, pues, consiguientemente, un daño cardíaco crónico. Pero también puede haber un síndrome cardiorrenal de tipo 5, ¿no? Y aquí no es la culpa ni del corazón ni del riñón, sino que ambos tienen disfunción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra enfermedad sistémica. Hay una enfermedad sistémica X que está generando daño a ambos órganos, ¿no? Que genera disfunción tanto cardíaca como renal. Entonces a esto lo han catalogado como síndrome cardiorrenal de tipo 5, ¿ya? Y acá tal vez lo más claro, lo que con más frecuencia vemos es la sepsis. Puede una cardiopatía por sepsis y una falla renal por sepsis, ¿no? Sin embargo, para serles bien sincero, pues nadie pone síndrome cardiorrenal de tipo 5. Nos centramos en el problema de fondo, sepsis y punto, y tratamos la sepsis, ¿no? En fin, pero son clasificaciones, simplemente les menciono para que lo tengan en consideración. Muy bien, bueno, esto es lo que les quería traer hoy día. No sé si tal vez hay alguna pregunta o duda.